Aquellas maravillosas revistas, capítulo 77. ¿Los coches de antes eran mejores? Muchos aficionados me hacen esta pregunta, si los coches de antes eran mejores que los de ahora. La respuesta es depende. Y como dice la canción, ¿de qué depende? Pues no de según cómo lo mires, sino de las virtudes que estimes más valiosas. Si valoras sobre todo la seguridad y la eficacia medida en consumos y en emisiones, está claro, los de ahora ganan. Pero si valoras la personalidad, el disfrute de conducción y yo diría incluso que la durabilidad, entonces los coches de antes sí eran mejores. Bienvenidos a los podcasts de los lunes de Garaje Hermético. Por eso creo que la combinación perfecta es tener dos, un coche actual y un clásico, o por lo menos un proyecto de clásico. Y sí, ya sé lo que vais a decir, es que eso es caro. Todo lo bueno es pecado o engorda o es caro. Y los coches, que yo sepa, ni son pecado ni engordan. Pero te digo una cosa, muchos de los coches de los que hablamos aquí, en estos podcasts, se consiguen como clásicos a precios muy interesantes y además son coches que bien cuidados pueden durar mucho y cuando lo vendas puedes recuperar lo que pagaste o a veces incluso más. Además son discretos y eventualmente pueden vivir en la calle. Vamos con la muestra que os traigo hoy. Empezamos bien, empezamos con un Alfa Romeo que además a mí me gusta mucho, el Alfa Romeo 164 V6. Y vosotros me diréis, ¿de este coche ya nos has hablado? No, porque Alfa lanzaba este modelo que definía como un producto fiscal. Ahora os explico por qué. El motor era el V6, el típico motor V6 de Alfa, pero que había visto su cilindrada, de 3 litros a 2 litros, aunque daba los mismos 210 caballos. ¿Cómo puede ser este milagro? Muy fácil, ya os lo imagináis. Porque ponían un turbo, además un turbo de marca Mitsubishi. ¿Por qué hacían esto? Porque había países, entre ellos Italia, pero también Portugal, pero bueno, tratándose de Alfa Romeo, sobre todo Italia era muy importante, donde la fiscalidad iba por cilindrada y había un salto enorme a partir de los 2 litros. Os recuerdo que incluso Ferrari hizo algún coche 2 litros turbo como Alfa Romeo para poder esquivar esos impuestos. Seguimos con coches que molan. No sé si esta palabra es actual, alguno joven me dirá, ¿estás un poco anticuado? Bueno, pues decirme cómo lo digo. Mola mazo, a lo mejor así queda mejor. Estoy hablando de los BMWs, porque BMW, estamos en 1991, renovaba la que entonces era su gama más baja, la Serie 3, las berlinas de la Serie 3. Y pude probar, los primeros que probamos, con un contacto, pero un contacto largo, que hicimos además, recuerdo perfectamente, en la sierra del interior de Barcelona, de la provincia de Barcelona, las dos versiones de gasolina más interesantes, el 318i y el 325i. Me encantaron. Me siguen encantando y me parecen coches que incluso hoy día son de lo mejor para disfrutar al volante. Habría mucho que contar de estos coches. Voy a empezar por lo malo, por lo único malo, realmente malo que descubrí estos coches. Lo he contado en alguna ocasión. Es que a cierta velocidad los retrovisores silbaban de una forma molestísima. Yo me quejé, digo, como un coche que está tan bien hecho, de bastidor, que se ve que está pensado, bien acabado, puede tener un fallo tan banal. Y me contestaron, te aseguramos que esto se va a solucionar porque son preseries. Y en los nuevos, en los que se van a poner en producción, simplemente el poner la parte de la carcasa del espejo retrovisor, que digamos apunta hacia el interior de la carrocería, con una rugosidad parecido a la de una bola de golf, igual, esas pequeñas hendiduras, ya con eso solo no suena. Así que no lo pongas, digo, no, yo lo voy a poner que lo vais a solucionar, pero lo voy a poner. Bueno, cuando estaba ya escrito el contacto, llegaron de BMW con un coche y dice, esta es una versión definitiva, pruébalo. Lo probé, tenía esas pequeñas arrugas y el problema desaparecía. Lo cierto es que estos coches estaban muy bien hechos. El 318 tenía el motor 4 cilindros de 1.796 centímetros cúbicos y 113 caballos. El 325, el 6 cilindros longitudinal en línea de 2.500 centímetros cúbicos, 2.494, vamos a ser precisos, y que ofrecía
192 caballos. Lo mejor del coche era el bastidor. Bueno, estaba muy bien acabado, era muy amplio. Respecto a la versión anterior, había crecido la batalla. Esto era muy importante por dos motivos. Primero, porque cuando haces crecer un coche la batalla, aumentas el espacio para los pasajeros, sobre todo para los traseros, porque al final el pasajero delantero, el conductor, regula respecto al volante y se pone en su sitio. Al aumentar la batalla, aumentas ese espacio para los pasajeros. Y luego también, porque en este caso, ya lo he contado muchas veces, el eje delantero se desplazaba más hacia adelante y la rueda delantera se va muy en las esquinas, con lo cual los dos motores, tanto el 4 cilindros como el 6, iban casi central trasero, es decir, la mayor parte del motor, o todo, estaba por detrás del eje delantero. Eran coches además muy ligeros para lo que es estilo hoy día, porque iban de 1.145 kilos a el 1.8 manual a los 1.330 el 325i, 1.330 kilos el 325i automático, que pesaba un poquito más, bueno, pesaba 30 kilos más. Los coches me encantaron, me gustaron mucho, ya nos dijeron que habría versión coupé, cabrio, station wagon, touring, como la llama realmente BMW. Destacaba, lo que más me gustaba era que los motores estaban muy bien hechos, eran muy finos, subían bien de vueltas, tenían bastante elasticidad, y luego destacaba, estoy leyendo aquí un sumario, comportamiento ágil y progresivo. Realmente estos coches, una vez solucionado esa peguita del silbido de los espejos retrovisores, realmente solo os puedo decir que tenían un inconveniente, y ese inconveniente está claro que era el precio. Bueno, vámonos, y ahora vamos a seguir, me he perdido un poco, lo reconozco, porque quería hablaros de otro BMW que no lo encuentro, pero lo encontraré, aquí está. Voy a seguir con BMW. Vamos a ver. Es que BMW, este año de 1991, apretaba a fondo el acelerador. Yo os he contado que presentaba la Serie 3, era muy importante la Serie 3, porque la mayor parte de sus ventas, no en España, sino en todo el mundo, eran de coches de la Serie 3. Era la gama, como se dice ahora, de acceso a la marca. Había presentado, hacía relativamente poco, la impresionante berlina 750i, que tuve la oportunidad de probarla en primicia, con motor de 12 cilindros en V, dos longitudes, porque estaba la I y la L. La L para supuestamente ser llevada por un chofer. No sé quién es, iba a decir un taco, no lo voy a decir, que se compra un coche de estos con ese motoraco para ir en el asiento de atrás. Pero bueno, existía. Pero este motor, en realidad este bastidor, llegaba a una versión coupé equivalente, que era el 850i. Un verdadero cochazo, que tuve oportunidad de probar. El coche era una auténtica maravilla, porque tenía todas las cualidades típicas de un BMW, de acabado, de un bastidor refinado, un puesto de conducción, que eso lo siguen teniendo hoy día, las cosas como son. Magnífico, con todo ese picadero tipo Copic, muy buena lectura, un cambio exquisito. Todo. La verdad es que el coche no se le podía poner ninguna pega. Pero yo se la pongo. Yo creo que un periodista de motor tiene que buscar las pegas. Una de las pegas era el precio, otra vez el precio. Pero bueno, oye, al fin y al cabo te estás comprando un coche con un motor V12 de 300 caballos, que es lo más de BMW. Hombre, no voy a decir que le perdones el precio. Se lo podrías perdonar. Pero es que el problema eran las opciones. No estaba mal equipado de serie, pero desde luego no tenía el equipamiento que hoy día tienen los coches, y en cuanto le ponías unas cuantas cositas de equipamiento, pues es que te ibas. Bueno, pues aquí ponía, lo digo en pesetas, podía llegar a gastarte 1 millón de pesetas en extras, 6.000 euros en extras. Y dices, bueno, pues a lo mejor tampoco es tanto. Bueno, el coche, ojo, costaba, os voy a dar el dato. El precio básico de este coche, lo digo en pesetas porque eran pesetas, obviamente, eran 12.529.000 euros. Esta unidad probada, que tenía bastantes extras, el precio era 13.871.000 euros, es decir, más de 1 millón de pesetas en euros. Esto incluía, por ejemplo, el control automático del reciclado interno, el control electrónico de la suspensión, los airbags eran extras y valían 146.000 pesetas,
el techo practicable, la tapicería de cuero de búfalo. Ojo, que si la tapicería de cuero de búfalo la ponías solo la tapicería, era €500,000. Luego las llantas de aleación, que podían ser forjadas en vez de fundidas. Hasta las alfombrillas tenían un precio relativamente alto. Estamos hablando de €21,000. Un dinero. Bueno, pero realmente, como os decía, esto era una pega, era un coche caro y quien lo quería lo tenía que pagar. Ahora siguen siendo caros, pero no tanto. Pero yo le ponía otra pega. Os voy a leer el último párrafo de la prueba que decía: el BMW 850i es todo un coupé, aunque su carácter deportivo esté algo devaluado por las numerosas concesiones al confort y al lujo. Pese a todo, y a consideraciones más o menos filosóficas al margen de, el 850 es un equilibrado compendio de lujo, tecnología y prestaciones. Bueno, lo que quiero decir con esto es que realmente a mí el coche me parecía un magnífico coche, pero era más un GT que un coupé deportivo, lo cual, como decían antes los curas, de suyo no es malo, pero bueno, había que saberlo, había que saber lo que te comprabas y que este coche pues no era un coche realmente deportivo al uso. Seguimos hablando de coches de los de antes que realmente pues los podrías tener ahora y serían coches absolutamente magníficos. Además, este coche que os voy a hablar ahora, si encuentro, porque me he perdido un poco, lo confieso, pues realmente era un coche que tuvo bastante polémica. Fue bastante polémico, porque os voy a contar luego por qué. Lo voy a dejar. Fue bastante polémico. Estoy hablando del Mercedes Clase S. El Mercedes Clase S, aparecido en 1991, que era sencillamente alucinante. En la versión tope de gama, pues quería Mercedes que tuviera coche tantos kilovatios como caballos el BMW. Este coche, la versión de 12 cilindros que tenía 5.987, o sea, 6 litros, daba 408 caballos. Es decir, una auténtica barbaridad. Era un coche, un nivel de sofisticación, de lujo, de acabado, con cristales dobles, un habitáculo enorme que cabía dentro, además lo medimos, podías meter dentro una X, de anchura cabía, con unas llantas preciosas típicas de Mercedes, una calidad de rodadura fuera de no se había visto nada igual antes. Era un coche excelso. Sin duda, para mí, lo mejor en ese momento de la producción mundial, con diferencia. Se habla del V12, pero bueno, es que el motor 6 cilindros, había 6 cilindros en línea, había 2 motores de 8 cilindros, de 4,2 y de 5 litros, que daban nada menos que 286 o 326 caballos. Bueno, el acabado es bestial, con un cuero de la primera calidad. ¿Por qué fue polémico? Porque a una revista alemana se le ocurrió hacer lo siguiente. Este coche presumía de tener un nivel de seguridad activa y sobre todo pasiva fuera de lo común, y era así de hecho, y se les ocurrió hacer un crash test con un choque frontal entre un Opel Corsa básico y este coche. Y el resultado fue que, estudiando las heridas que tenían los dummies, pues los pasajeros del Mercedes si ese choque hubiera sido real, no hubiera sido un crash test, hubiesen salido tranquilamente por su pie, mientras que los del Opel Corsa habrían fallecido. La pregunta que se hacía a esta revista alemana es: ¿la seguridad es una cuestión de dinero? ¿Los ricos van a viajar más seguro que los pobres? Bueno, yo creo que todos sabemos la respuesta. Sí, está claro que es así, sigue siendo así. Es cierto que una diferencia tan monstruosa yo creo que hoy día no existe. Hoy día coges el coche más modesto que hay y ya tiene unas condiciones de seguridad, de zonas deformables, de airbag, de todo tipo de sistemas de seguridad, tanto activa como pasiva, que hacen que haya aumentado. No es que los coches caros no hayan mejorado su seguridad, no, la han mejorado también, pero sobre todo los coches económicos la han mejorado mucho, entre otras cosas fruto de las normativas, también de la voluntad de las marcas. Y ese gap, esa distancia de seguridad entre coches asequibles y coches caros se ha reducido. En cualquier caso, hay una cosa que hay que decir. Decíamos de los coches de los de antes,
a mí me dan a elegir un clase S de los de ahora y uno de estos V12. Y perdonadme, a lo mejor soy un viejo, a lo mejor tengo mucha nostalgia. Decidme lo que queréis, que me da igual. Me quedo con este. Lo tengo clarísimo. A lo mejor es porque me impresionó, ya sabéis lo que digo, que los amores de adolescencia, bueno, no era tan adolescente, ya tenía 31 años, pero los primeros amores nunca se olvidan. Por fin, cambiado de tema, por fin, pudimos echar el guante a un coche que era estamos todos deseando. Os voy a dar una pista. Había un coche en esta época, primeros de los 90, que era un icono entre los polivalentes deportivos. Estoy hablando, por supuesto, del Renault 5 GT Turbo. Al Renault 5, Super 5, pues le había sustituido el Clio. Y al Renault 5 GT Turbo lo tenía que sustituir el Clio 16 válvulas. Y todos estábamos deseando saber si el Clio 16 válvulas daba la talla. Bueno, por fin lo probamos y por fin llegamos a la conclusión de que sí que la daba con sus 140 caballos. Pero, había peros. El coche, el Clio 16 válvulas, vamos a ser sensatos, era mejor en todo el GT Turbo. Así de fácil. Mejor acabado, más estable, más amplio, más seguro y con un motor que a lo mejor no era tan explosivo, pero que era más potente y que al final, a base de subirle de vuelta, si eras un buen conductor o piloto o como lo quieras llamar, pues le sacabas partido. Bueno, al fin y al cabo daba la potencia máxima a 6.500 vueltas y el par a 4.000, o sea que tampoco era un motor de carrera súper puntiagudo, pero no daba las sensaciones que daba el GT Turbo. Bueno, de alguna manera se adelanta su tiempo. Daba muchas, porque es que ahora si te subes a un Clio 16 válvulas, dices, ¿cómo que esto no da sensaciones? Es una maravilla. No digamos John Williams, que llegaré mucho más tarde. Pero comparado con el GT Turbo, que es verdad que era un poco caballo loco, pues este coche casi era una mitad de la calidad. Es que todo es relativo. Y luego es cierto que en competición, porque este coche iba a tener una versión Copa que iba a sustituir al Renault 5 GT Turbo. ¿Y qué pasaba? Que ya sabéis que los motores turbo es muy facilito, con un poquito de que le gires a un tornillo que regula la presión, conseguir un aumento apreciable de potencia. Y un 16 válvulas no es tan fácil. Luego el GT Turbo era un coche muy complicado, pero era un coche ligero, eficaz. ¿Qué pasó? Que al principio, cuando se empezó a poner a afinar la preparación que iba a tener el Clio de 16 válvulas para sustituir al GT Turbo, resulta que era más lento. Eso a Renault y a cualquier otra marca le parecía realmente un problema, porque se supone que cada vez que sustituyes a un coche deportivo por otro, y ya hace con él una copa de promoción, hombre, todo el mundo espera que el nuevo sea más rápido que el antiguo. Bueno, en este caso se consiguió, pero costó. Ya sabéis que yo no llegué a correr con un GT Turbo, aunque lo he probado muchas veces en circuito y en la calle muchísimas, pero sí corrí con un Clio de 16 válvulas y la verdad, porque el coche en circuito estaba muy atornillado del tren trasero, entonces eso lo convertía, atornillado es una expresión que se utiliza mucho en competición, muy agarrado, no daba a la trasera. Un coche para ir rápido tiene un tracción delantera, sobre todo deslizar ligeramente, no cruzarse, pero sí deslizar. Lo que pasa es que poco a poco se fue afinando a base de cotas de suspensión, a base también de presión de los neumáticos, a base de dar caídas a las ruedas delanteras. El coche que yo probé, que era ya, digamos, de las últimas evoluciones de la Copa, era un coche que seguía siendo un coche bastante... ¿cómo voy a decir? Amable con el piloto. No era un coche que te diera sorpresas desagradables, que el GT Turbo sí te las podía dar, pero era un coche realmente rápido y equilibrado. Vamos a pasar, hemos hablado de carreras, casi nos pasamos al otro extremo. Seguro que habéis oído y leído que Toyota fue no quien inventó el sistema híbrido, porque hubo un Loner Porsche de primeros del siglo XX que ya utilizaba ese sistema, pero sí que lo inventó en coches de gran serie. Bueno, pues ya sabéis que para hacer este podcast me gusta escudriñar también las noticias y qué se cocía en estos tiempos. Y me encuentro una noticia que ocupa solo un cuarto de página, que habla de un coche de General Motors denominado HX3 y se titula HX3, el nuevo híbrido de General Motors. Bueno, este coche era un coche que tenía dos motores eléctricos que ofrecían 120 caballos, 32 baterías de las de antes, de ácido plomo, y un motorcito de 906 centímetros cúbicos. Y era un coche híbrido enchufable. Estamos hablando del año 91. Y ya General Motors estaba aprobado un híbrido enchufable.
Justo reconocer que luego Toyota les pasó por la derecha, pero en estos momentos General Motors realmente pues estaba por delante, o por lo menos lo hacía público. A lo mejor Toyota había avanzado mucho, pero no lo contaba. Ya sabéis, vuelvo a cambiar de tema, que en estas fechas yo hacía el consultorio de una revista que era líder en su momento. Bueno, lo que aprendí y lo que disfruté siendo responsable de esta sección. Además, para mí era una enorme responsabilidad porque la gente, las personas, Arturo Andrés, Felipe de la Rica, Antonio Madueño, Villaceros, que me habían precedido en esta sección, para mí eran dioses del Olimpo, vamos, era la gente que más sabía de coches que yo conociera o conociese. Entonces, ser yo el que hacía esa sección, para mí era una enorme responsabilidad, pero insisto, aprendí mucho porque había preguntas que evidentemente no me lo sabía todo, como me pasa ahora. Siempre digo que un periodista no es el que sabe, sino el que sabe quién sabe. Me tenía que documentar y por tanto aprendía mucho, pero también disfrutaba mucho. Y hay muchas de las preguntas que todavía, es curioso, me siguen haciendo las mismas preguntas. Había seleccionado una, pero según selecciono uno veo otra. Hablaba del BMW 320 o 318i, que cuál corría más. Es que es cierto que la diferencia de potencia no era muy alta, pero en cambio la diferencia de peso sí lo era. Con lo cual, pues los 14 caballos, el 320 tenía 129, el 318 115, pues no compensaban los casi 200 kilos de más que pesaba el 320, que además todos pues gravitaban en el eje delantero. Con lo cual decía que realmente como coche deportivo el 318 y sobre todo el 318IS, que era este motor, pero en vez de con 115 caballos, ya casi con los 140, era la mejor opción. Y luego, pues, otro, José Manuel, de Córdoba, me preguntaba que quería comenzar a correr. Y que unos le decían que empezaran en rallies, otros en área de tierra, otros en circuito. Y yo lo que le contestaba era lo que contestaría hoy a la misma pregunta, la misma respuesta. Lo que le gustase. Lo que más le gustase. Pero, no está aquí Rodrigo para limitarme los peros, que los circuitos tienen una ventaja muy importante. Y es que en rallies, si tú llegas al final del tramo y no te ha salido el tiempo, ¿dónde has cometido el error? Me he ido largo en esa curva, no he cambiado bien, en esa frenada me equivoqué. No lo sabes. En un circuito sí. En un circuito, si llegas en una copa de promoción sobre todo, que yo tengo oportunidad de correr en varias, y frenas, no voy a decir 10 metros, 5 metros, 3 metros antes que los demás, no te pasa uno, te pueden pasar hasta 3 o 4 coches. Realmente yo creo que para refinar tu conducción, rodar en una copa monomarca de circuitos, por cierto, como hizo un tal Carlos Sainz, del que ahora hablaremos, pues me parece la mejor opción, aparte de que, bueno, pues a veces son más económicas, aunque ahora, lamentablemente, las copas de promoción, antes esto es así, yo lo siento, porque no soy de los que me gusta decir cualquier tiempo pasado fue mejor, pero lo cierto es que antes era más barato correr que ahora. Sobre todo correr en serio. Ahora correr un campeonato regional puede salir muy barato, pero correr en serio ya es bastante caro. Bueno, decía, llegamos a la sección de Motorsport, y esta sección este año, del 91, de alguna manera va a ser la sección de Carlos Sainz. Un piloto que todo el mundo dice que conoce por su mala suerte. Yo reivindico que Carlos ha tenido mala suerte y que ha tenido buena suerte. En este rally, que era el primer rally, el que abría el Mundial, como ya sabéis, que era en Monte Carlo, pues tuvo buena suerte, porque fue todo el rato primero, pero la verdad es que François Delecourt, que de alguna manera, aunque sea francés y el rally de Monte Carlo se disputaba en Mónaco, pues era como jugar en casa, consiguió basarle en la noche del Turini, que como sabéis pasan los 100 primeros y es la parte más complicada del rally, perdonad. Pero es que rompió el coche del EQ. Tuvo problemas en el coche, con lo cual, pues al final le puso la victoria en bandeja a Carlos Sainz, que como os digo, es cierto que ha tenido una mala suerte, además una mala suerte en algunos casos muy grande y muy mediática, pero también ha tenido sus momentos de buena suerte. Vamos a hablar de otro tema, porque a diferencia de cuál es mi afición, mi opinión y mi criterio, a Luis Alberto Izquierdo, hoy voy a hablar de 3 amigos, me estoy dando cuenta, porque Lai, como le llamamos, Luis Alberto Izquierdo, o sea, las iniciales Lai, muchas veces firmaba Lai, porque sabía muchas cosas, y para no repetir el nombre,
y le considero un gran amigo, uno de mis mejores amigos, sin duda, es colaborador del canal, excelente periodista, y él sí que tiene aprecio a las competiciones del tipo de los Estados Unidos de Norteamérica, tipo USA. Cosa que yo no tanto. Pero he de confesar que hizo un reportaje, que es el que estoy leyendo, titulado Campeonatos USA, que el título, este era el antetítulo, era Espectáculo, Dólares y Velocidad, que estaba muy bien hecho y que dejaba claro que sí, que las pruebas, la forma de ver el automovilismo norteamericano también tiene su gracia. Solo os voy a leer la entradilla, que vale la pena. Los campeonatos norteamericanos se basan en 3 pilares: el espectáculo para el gran público, las grandes velocidades en circuitos ovales y los millonarios premios en dólares. Todo ello le da un carácter propio difícilmente asimilable al automovilismo europeo. Es cierto. Yo me acuerdo que estuve viendo uno de los mayores espectáculos que he visto en mi vida. No sé si lo sabéis, si no sabéis os lo digo, pero adoro el baloncesto. He jugado al baloncesto durante bastante tiempo, lo adoro, y la NBA es lo más de lo más. Y tuve la oportunidad de ver en el Madison Square Garden un partido entre los New York Knicks y los Boston Celtics. Encima, además, en esas sillas que están a pie de pista. Espectacular. Es uno de los mayores espectáculos que he visto. Pero me hizo gracia porque en el descanso, ya sabéis que los partidos de baloncesto no tienen 2 mitades, sino 4 cuartos. Bueno, es que entre cada descanso la gente salía en tropel, porque cuando entré vi puesto en hamburguesas, uno tras otro. Digo, ¿para qué hacen falta tantos? Claro, para que tenían que atender a decenas de miles de personas, todos a la vez, porque es que según llegaba al cuarto, la gente salía, compraba hamburguesas y se las comía mientras lo veía. Y un americano me dijo, es que un espectáculo en Estados Unidos no es espectáculo si no puedes verlo mientras te comes una hamburguesa. Bueno, vamos a cerrar el apartado de deporte, que no hay podcast, porque os guardo una sorpresa para el final, hablando de otro amigo mío, y que es Ricardo Muñoz, otro buenísimo periodista, y en este caso además gran piloto, campeón de España de rally sobre tierra. Bueno, además alguien que es un auténtico malabarista al volante, que a pesar de que ahora ya tiene unos añitos, pues sigue siéndolo. En este mes, estamos hablando de febrero del 91, pues hubo una magnífica noticia. Barcelona, por fin, una de las ciudades o provincias, iba a decir que probablemente con mayor tradición del automovilismo, ¿no? Y sin probablemente, iba por fin a tener su circuito permanente, además un circuito de verdadero lujo. Me hace mucha gracia ver el trazado con el primer asfalto echado y todavía con algunas masías que había en este momento, que luego fueron derruidas para hacer, por supuesto, los boxes, las gradas. Bueno, esto está en un estado muy primigenio, pero es que Ricardo Muñoz tuvo la oportunidad de poder rodar, no rodar para hacer tiempos, pero sí rodar, porque estaba, como os digo, estaba recién asfaltado, no era el asfalto definitivo, pero bueno, ya pudo comprobar cómo este circuito. Yo le reprocho que para la moderna Fórmula 1 es un circuito aburrido, porque no es fácil adelantar con un Fórmula 1. El motor me gusta más. Ahora, os digo una cosa. Para rodar en él, yo os diría que está entre mis 3 o a lo mejor 2 circuitos favoritos. Es espectacular. El final de la recta es larguísima, se entra rápido. El final de recta es muy bonito porque es una curva no muy lenta que luego es de derecha, luego hay una izquierda enseguida, una S, luego una parabólica larguísima que en coches es espectacular, pero en moto vas ahí acelerando duro o subiendo marchas. Luego tienes la curva Repsol, luego tienes toda la parte del estadio. Bueno, es un circuito que es un verdadero espectáculo. Un verdadero espectáculo y bueno, pues que sepáis que Ricardo Muñoz fue, que yo sepa, el primer periodista que tuvo la oportunidad de darse una vuelta y de comprobar cómo era el trazado de ese circuito. Ya os decía que el podcast de hoy no lo cerramos con deporte, lo cerramos con un nombramiento, porque en el número 1647 de la revista Autopista, entonces una revista líder, la mejor con diferencia en ese momento, de fecha de 7 de febrero del 91, se abrió la revista, como era tradicional, con el editorial que se llamaba Motor de Arranque, escrito, como era habitual, por Enrique Hernández Luique, que en esta ocasión su foto ponía su nombre y debajo ponía presidente y director general. ¿Por qué? Os leo el título.
Eduardo Azpilicueta, director de Autopista. Bueno, Eduardo Azpilicueta ya en la práctica actuaba un poco como director, porque Enrique Hernández, Luis, que ya estaba a temas de expansión de la empresa, nuevas cabeceras, un poco la expansión por Sudamérica, estaba ya otras cosas, aunque nunca en toda su vida Luis que dejó de estar atento a lo que pasaba no en Autopista, en todas sus revistas. Para eso siempre tenía tiempo para todo y para todos. Yo no sé cómo lo hacía, pero os aseguro que lo tenía. Pero bueno, quien estaba en el día a día era Eduardo, por fin le nombraron merecidamente director, porque ya os digo, es verdad que es amigo mío y a lo mejor no soy justo, pero os aseguro que para mí es el mejor director que tuvo la revista. Lo siento, Enrique, pero tú fuiste muy bueno, pero para mí Eduardo lo fue mejor. El mejor profesional que he conocido en el periodismo de motor. Y desde luego, con diferencia, del que más he aprendido y que tengo pues el orgullo de considerarle buen amigo. No sé si oirá esto, pero bueno, da igual que lo oiga o no, porque él ya sabe el buen concepto que tengo de él, que os aseguro que es real, no soy el único. Bueno, pues con esto casi diría un homenaje a dos grandes del mundo de la prensa de motor. Acabamos este podcast especialmente largo. No pensaba yo que fuera tan largo, pero es que hablando de los coches de antes, que molan tanto, y de cosas tan divertidas como el automovilismo en Estados Unidos, y tan interesantes, o para mí tan bonitas como hablar de mis amigos, pues se me ha hecho muy largo. Espero que a vosotros no os haga largo, os guste, espero vuestros comentarios y sobre todo espero pues nada, que me escuchéis de nuevo aquí en los podcasts de los lunes de Garaje Hermético. Hasta pronto.